Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Espero que tu copyright teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y listos para un cafecito bien cargado, porque el tema de hoy, madre mía, es explosivo. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado circulando en las redes, un rumor, una chispa que amenaza con convertirse en un incendio. Vamos a analizar a fondo la supuesta traición superíndice 3N a Anderu Parrafoeli y, sobre todo, la reacción superíndice 3N, la explosiva, la contundente respuesta de Kerem Bürsin. A su vez, mis amores, prepúrense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada pista, cada comentario que ha surgido al respecto. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes jugosos, quiero pedirles, de todo corazón superíndice 3N, que si son nuevos por AQ, se suscriban al canal. Suscríbanse. No se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, porque AQ les traemos lo mun ese fresco y lo mun ese candente del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita. A su YouTube les avisaru cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y si ya son parte de esta gran familia, un abrazo enorme. Ustedes saben que los quiero un montu superíndice 3N. Ahora sin mur ese preámbulos, vamos al grano. La verdad es que desde que Anderu Parrafoeli y Kerem Bürsin anunciaron su separación superíndice 3N, la prensa y los fans han estado buscando respuestas, intentando descifrar copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. Y claro, como en toda historia de amor que termina, los rumores de infidelidades, de terceros en discordia, no tardaron en aparecer. En este caso, el rumor mun ese reciente apunta a que Kerem Bürsin habrá traicionado a Ande supuestamente involucrándose con otra persona durante o poco después copyright ese de su relación superíndice 3N. Ahora bien, antes de que saquen las antorchas y los carteles de Kerem traicionero, vamos a analizar la información superíndice 3N con lupa. Porque como ya sabemos en el mundo del espectáculo, muchas veces las cosas no son lo que parecen. Hay que tener mucho cuidado con lo que leemos en redes sociales y en ciertos medios, porque, seamos sinceros, muchos se dejan llevar por el sensacionalismo y por las ganas de generar titulares impactantes, aunque la verdad quede relegada a un segundo plano. Y es que, mis chismosos, la prensa rosa turca no se anda con chiquitas. Son capaces de inventarse un romance galáctico con tal de vender revistas. Entonces, ¿de du superíndice 3N surge este rumor de la traición superíndice 3N? Bueno, todo comenzó superíndice 3 con una serie de comentarios en redes sociales, publicados por supuestas fuentes cercanas a Kerem. Estas fuentes a superíndice 3 ni más afirmaban que el actor habrá estado saliendo con otra actriz, cuyo nombre no fue revelado, mientras aún estaba en una relación superíndice 3N con Ande. Además, algunas revistas de farándula turca se hicieron eco de estos rumores, publicando artículos insinuantes y dejando entrever que tenían pruebas su superíndice 3 lidas de la infidelidad. Uy. AQ huele a drama, y del bueno. Pero AQ es donde la cosa se pone interesante, porque Kerem Bürsin no se quedó superíndice 3 callado. Ante la avalancha de rumores y acusaciones, el actor decidió superíndice 3 romper el silencio y dar su versión superíndice 3N de los hechos. Y vaya que su respuesta fue contundente. No se anduvo con rodeos ni con medias tintas. Directo al grano como a mí me gusta. A trabu copyright ese de sus redes sociales, Kerem publicó superíndice 3 un mensaje claro y directo, en el que negaba rotundamente las acusaciones de infidelidad. No voy a citar textualmente lo que dijo porque puede que haya variaciones en las traducciones, pero el mensaje básicamente decía que las acusaciones eran falsas, difamatorias y que no tenían ningún fundamento. Kerem también copyright en expreso superíndice 3 su decepción superíndice 3N por la difusión superíndice 3N de rumores falsos y pidió superíndice 3 a los medios y a los fans que fueran responsables con la información superíndice 3N que comparten y consumen. Un llamado a la cordura y a la sensatez, que seamos honestos, muchas veces brilla por su ausencia en el mundo del chisme. Pero la cosa no quedó superíndice 3 au. Kerem también copyright en insinu superíndice 3 que podrá tomar acciones legales contra aquellos que difundan información superíndice 3N falsa y dau más menos ina sobre su persona. Y AQ es donde la cosa se pone seria, porque una demanda por difamación superíndice 3N podrá tener consecuencias importantes para los medios y las personas que iniciaron y propagaron el rumor. Agúnrense chismosos, que esto se va a poner feo.
Porque Kerem, al parecer, no estuvo dispuesto a dejar que manchen su nombre impunemente. Ahora bien, ¿a qué copyright n creerle? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3n. Por un lado, tenemos los rumores y las acusaciones, provenientes de fuentes ANU superíndice 3 ni más y de medios que muchas veces priorizan el sensacionalismo sobre la veracidad. Por otro lado, tenemos la versión superíndice 3n de Kerem, quien niega rotundamente las acusaciones y se defiende con vehemencia. Es el club psico con diéresis copyright ella dijo, pero común ese drama y proyección superíndice 3n internacional. En mi opinión superíndice 3n, y esto es solo mi opinión superíndice 3n personal, creo que es importante darle el beneficio de la duda a Kerem. No tenemos pruebas su superíndice 3 lidas de la infidelidad, solo rumores y especulaciones. Y como dice el dicho, inocente hasta que se demuestre lo contrario. Además conozco la trayectoria de Kerem y hasta ahora, no ha dado motivos para dudar de su integridad. Es un hombre profesional, respetuoso y que siempre ha mantenido una buena imagen pública. Aunque claro, nadie es exento de cometer errores, y la vida de las celebridades siempre es bajo el escrutinio público. Por supuesto, esto no significa que estemos cerrando los ojos a la posibilidad de que los rumores sean ciertos. Simplemente creo que es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la histeria colectiva. Es fácil caer en la trampa del chisme y del juicio fácil, pero debemos recordar que detrás de cada figura pública hay una persona, con sentimientos y emociones, que puede ser herida por la difusión superíndice 3n de información superíndice 3n falsa. Pensemos un poquito antes de teclear y compartir, por favor. Además que tener en cuenta que la separación superíndice 3n entre Ande y Kerem fue un proceso doloroso para ambos. No podemos pretender saber qué copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3, ni juzgar sus decisiones. Lo mejor que podemos hacer es respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus caminos separados. Porque, seamos honestos, las relaciones son complicadas, y muy aún cuando se desarrollan bajo el foco mediático. Y hablando de Ande, ella no se ha pronunciado directamente sobre el tema de la supuesta traición superíndice 3n. Sin embargo, ha publicado algunos mensajes en sus redes sociales que han sido interpretados como indirectas hacia Kerem. Algunos fans creen que Ande estuvo dolida y decepcionada por la actitud de su expareja, mientras que otros creen que simplemente estuvo expresando sus sentimientos de tristeza y soledad tras la ruptura. Es el juego de la AverQ Copyright N interpreta mejor el mensaje subliminal, un deporte olímpico en el mundo del famoseo. En cualquier caso, es evidente que Ande estuvo pasando por un momento difícil. La separación superíndice 3n de Kerem ha sido un golpe duro para ella, tanto a nivel personal como profesional. Recordemos que ambos eran una de las parejas queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco, y su ruptura ha dejado un vacío en el corazón superíndice 3n de muchos fans. Eran la pareja perfecta. El cuento de hadas que todos queríamos creer. Pero como en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Ahora bien, volviendo al tema de Kerem, su reacción superíndice 3n a los rumores de infidelidad ha sido vista por algunos como una muestra de su carácter y de su determinación superíndice 3n para defender su honor. Otros, sin embargo, creen que su respuesta fue demasiado agresiva y que debería haber manejado la situación superíndice 3n de una manera diplomática. ¿Es el eterno debate, defenderse con uñas y dientes o poner la otra mejilla? En mi opinión superíndice 3n, la reacción superíndice 3n de Kerem fue comprensible. Cuando uno es acusado injustamente de algo que no ha hecho, es normal que se sienta frustrado y enojado. Además, Kerem tiene una reputación superíndice 3n que proteger, y no puede permitir que se manche su imagen con rumores falsos. Su carrera, su imagen, su futuro, todo es en juego. Y seamos sinceros, defenderse es un instinto básico. En definitiva, el tema de la supuesta traición superíndice 3n a Ande Párrafo por parte de Kerem Bürsin es un tema complejo y delicado, que ha generado mucha controversia en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3n. No tenemos pruebas su superíndice 3 lidas de la infidelidad, solo rumores y especulaciones. Por lo tanto, creo que es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la histeria colectiva. Lo mejor que podemos hacer es darle el beneficio de la duda a Kerem y respetar la privacidad de Ande. Y sobre todo, recordar que las historias de amor son complejas, y que no siempre sabemos toda la verdad.
Pero vamos a profundizar un poco en este laberinto de rumores y especulaciones. Q copyright en serio a esta misteriosa actriz con la que supuestamente Kerem engau más menos su con diéresis superíndice 3 a ande. Ese es el secreto mejor guardado del momento. Los nombres que circulan son variados, desde actrices emergentes hasta veteranas consagradas. Algunos apuntan a que se trata de una colega con la que Kerem ha compartido proyectos recientemente, lo que podría explicar la cercanía y la confusión superíndice 3N que generaron los rumores. Otros, en cambio, sugieren que es alguien ajeno al círculo profesional de Kerem, una amiga o conocida que conoció superíndice 3 fuera de los sets de grabación superíndice 3N. El misterio se intensifica. Y por supuesto los fans de Ande y Kerem están divididos. Unos apoyan incondicionalmente a Ande y ven en Kerem a un villano despiadado. Otros, en cambio, defienden a Kerem a capa y espada, y aseguran que todo es una confabulación superíndice 3N para dar más menos a su imagen. Las redes sociales son un campo de batalla, donde los bandos se enfrentan con argumentos afilados y acusaciones cruzadas. Es el poder del fandom, mis queridos, que puede ser tan apasionado como destructivo. Pero ese ayu de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que Ande y Kerem son dos personas que han compartido un capítulo importante de sus vidas. Su relación superíndice 3N fue un fenu superíndice 3 meno medio tico, que acaparó superíndice 3 portadas de revistas y generó superíndice 3 millones de comentarios en redes sociales. Su química en la pantalla se tradujo en un romance real, que conquistó superíndice 3 los corazones de miles de fans. Pero como toda relación superíndice 3N, también copyright N tuvo sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus desafíos. Y al final el amor se acabó superíndice 3, y cada uno siguió superíndice 3 su camino. Es la ley de la vida, mis amores. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando conmigo este tema tan jugoso. Recuerden que mi intención superíndice 3N no es juzgar a nadie, sino simplemente informar y entretener. Y por supuesto generar un poquito de controversia, que es lo que le da sabor a la vida. Para resumir, hemos analizado los rumores de infidelidad que rodean a Kerem Bürsin, su contundente respuesta y la reacción superíndice 3N de los fans. Hemos visto que no hay pruebas su superíndice 3 lidas de la traición superíndice 3N, y que es importante ser cautelosos con la información superíndice 3N que consumimos. Hemos explorado las posibles identidades de la misteriosa actriz, y hemos reflexionado sobre el impacto de la separación superíndice 3N en Ande y Kerem. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N, por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Y sobre todo que se hayan divertido un poquito. Ahora quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Copyright opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem es inocente o culpable? ¿CU superíndice 3 mo creen que Ande estuvo lidiando con todo esto? Du copyright déjenme saber sus pensamientos. Me encanta leer sus comentarios y saber qué copyright piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último pero no menos importante quiero pedirles que le den un like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Porque acu siempre encontrar los chismes jugosos, las noticias candentes y las opiniones sinceras del mundo del espectáculo turco. Les mando un beso enorme, lleno de energía positiva. Cuídense mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, no crean todo lo que leen. Investiguen, reflexionen y saquen sus propias conclusiones. Los quiero.